Hola, buen día. Veremos hoy cálculo de desarenador ideal. Continuamos con la parte de potabilización de agua, donde el cálculo de este equipo es bastante importante. Considerar un agua con arena, cuya densidad relativa delta sub S es igual a 2,65, la cual está en suspensión y a una temperatura de 20 grados centígrados. El tamaño es uniforme de las partículas e igual a 0,07 milímetros en promedio. El caudal es de aproximadamente 4.000 metros cúbicos por día. Primero, se pide calcular la superficie del desarenador, es decir, la sección horizontal, para obtener una separación del 70% de las partículas. Segundo, suponer que en lugar de un diámetro uniforme de partícula hay, además de las partículas de diámetro 0,07 milímetros, otras de diámetro uniforme superior, que se separan en el desarenador diseñado para el 70%. Determinar cuál es el diámetro mínimo de las partículas para conseguir la separación total de las mismas. Tercero, para la anterior pregunta, para 2, determinar la velocidad de arrastre de tal forma que todas las partículas de diámetro inferior a aquellas que se separan completamente sean arrastradas. ¿Qué combinación de longitud, anchura y profundidad para el desarenador satisface estos requisitos? Solución. Del nomograma con el diámetro, la densidad relativa y la temperatura se lee la velocidad de sedimentación, es decir, a través de esta figura. Tenemos que el diámetro de las partículas expresado en milímetros es de 0,07. Estaría más o menos por acá, donde estoy marcando esta línea roja horizontal. Tenemos una S que es la densidad relativa de las partículas, es decir, de la arena, a una temperatura de 20 grados centígrados. Por tanto, esta flecha que ven acá nos indica que esta línea intermedia entre estas otras dos es la que nos correspondería para una densidad de 2,65. Entonces, con la primera recta del diámetro, cruzamos y cortamos a la segunda curva que está establecida por la densidad relativa y jalamos una vertical hacia abajo para determinar la velocidad, obteniendo así esa velocidad en el valor siguiente, 0,5 centímetros por segundo, puesto que la velocidad está en el nomograma en centímetros por segundo. Entonces leemos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 aproximadamente centímetros por segundo. Entonces, a partir de este nomograma, con las densidades que van variando desde 1 aproximadamente a 2,65 y de una temperatura de 10 hasta 30 grados centígrados, se puede determinar la velocidad teniendo el diámetro de las partículas. Ahora, el factor de carga, muy importante para poder determinar cuánto de material va a poder ser procesado por la superficie de nuestro sedimentador. Es decir, el factor de carga es una velocidad específica, es una velocidad volumétrica por unidad de superficie y por unidad de tiempo, que si nosotros simplificamos, simplemente va a ser una velocidad. A partir del factor de conversión que tenemos acá, vamos a obtener 432 metros por día. Y si multiplicamos por metro cuadrado y dividimos por metro cuadrado, obtendremos las unidades presentes de 432 metros cúbicos por cada metro cuadrado por cada día. Perfecto, muy bien, hasta ahí tenemos ya calculado el factor de carga, que no es
nada más que la velocidad expresada en unidades adecuadas. La superficie horizontal del desarenador. Vamos a calcular a través de la siguiente ecuación. La, la superficie del desarenador que está de forma horizontal en el equipo va a ser igual al caudal respecto al factor de carga. El caudal dado por el problema es de 4.000 metros cúbicos por día respecto al factor de carga que es de 432 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Como podrán ver, puedo simplificar metro cúbico día y obtener de esa manera el valor del área, que es igual a 9,26 metros cuadrados. Entonces, muy bien, hemos obtenido el área horizontal. Como se podrán dar cuenta, esta ecuación es básicamente la ecuación de continuidad, solamente que en vez de emplear una velocidad estoy empleando un factor de carga, que no es otra cosa que la velocidad expresada en unidades adecuadas. Ahora bien, esta superficie representa el 100% de separación, porque es el área total del desarenador. Pero nosotros no vamos a trabajar al 100% porque muy bien sabemos que el 100% de separación sería extraordinariamente exacta, precisa y óptima, lo cual naturalmente no sucede. Por tanto, el problema nos pide trabajar al 70%. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la superficie horizontal al 70%, que va a ser la superficie obtenida multiplicada por 0,7, disminuyendo así esta superficie a 6,48 metros cuadrados. Con ello se va a reducir también la altura mínima de sedimentación y el tiempo de residencia. Y el nuevo factor de carga se vuelve a recalcular utilizando esta ecuación, pero para el 70%. Obviamente el caudal no cambia. Al no cambiar el caudal, al mantenerse constante, el factor de carga ha de incrementarse del valor 432 a 617,14 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Para la segunda parte, del nomograma que usamos en el anterior inciso, vamos a leer ahora el diámetro, puesto que vamos a poder calcular la velocidad y tenemos la especificación de la densidad relativa y la temperatura. Aplicando esta ecuación, donde relacionamos los factores de carga y las velocidades, podemos calcular la velocidad del sólido prima respecto a los siguientes valores. 617 el nuevo factor de carga, 432 el factor de carga original y la velocidad original, obteniéndose una velocidad de 0,71 centímetros por segundo. Con esta velocidad vamos a entrar al nomograma con la densidad relativa y la temperatura para determinar que la nueva partícula presente en el sedimentador tiene un diámetro de 0,09 milímetros. Y bajo las condiciones del 70% de separación para la partícula más pequeña, que es de 0,07 milímetros de diámetro, se podrá decir a ciencia cierta que la partícula de mayor tamaño ha de sedimentar al 100%. Muy bien, esta parte se recomienda realizarla con mucho cuidado dentro del nomograma, leyendo adecuada y correctamente las dimensiones, puesto que es una apreciación de el lector que está realizando la operación en el nomograma. Por favor, tener mucho cuidado y obviamente la apreciación de lector a lector es considerablemente aproximada, puesto que todos han de leer a lo mejor un valor no correspondiente al de otro lector. Con esa aclaración pasamos a hacer el cálculo de la tercera parte. Para la tercera parte, la velocidad de arrastre que ejerce el flujo de agua a las partículas menores a 0,09 milímetros se calcula mediante la siguiente ecuación.
La velocidad de arrastre va a ser igual a 8 veces el coeficiente beta por la gravedad, por el diámetro de la partícula, multiplicado todo por la densidad del sólido menos 1. Y todo eso dividido entre F. Y F sin subíndices F minúscula representará un coeficiente. Toda esta ecuación se eleva a un medio, es decir, es una raíz cuadrada de todo este valor. Si yo reemplazo los valores con las siguientes apreciaciones, podré obtener un resultado. Beta es una constante que va a estar en función del tipo de arena. 0,04 para arena granular, 0,06 para material no uniforme y que puede apelmazarse. En este caso nosotros estamos usando una arena ideal, obviamente granular, por tanto vamos a utilizar beta con el valor de 0,04. F es el factor de fricción de Wishbach y de Darcy, que para nuestro caso ha de obtener un valor aproximadamente de 0,025. Mediante esa velocidad que se calcula que va a expresarse en milímetros por segundo, tenemos que va a ser la partícula con la cual van a ser arrastrados todas estas dentro del desarenador. Y con esa velocidad podemos nosotros calcular utilizando otra vez la ecuación de continuidad, pero para este caso yo quiero la superficie vertical. Entonces, la superficie horizontal se calcula con el factor de carga, mientras que la superficie vertical, es decir, esta pared, esta es la superficie vertical y todo esto es la superficie horizontal, porque la partícula entra y viaja hasta llegar a este punto inferior. Por tanto, el desarenador idealmente tiene una anchura, tiene una longitud y tiene una profundidad h. Longitud L, ancho W. Entonces, el área horizontal es W por L y el área de flujo vertical es H por W. Perfecto. Entonces, reemplazando los valores y expresando las unidades adecuadamente, obtendremos que el área vertical es de 0,39 metros cuadrados. Entonces, a través de esto, yo ya puedo calcular, teniendo la superficie horizontal y la superficie vertical, podré calcular las dimensiones del desarenador. Y el desarenador va a tener que el área horizontal es L por W y el área vertical es H por W. Y eso sale a simple vista del diagrama. Ahora, normalmente los desarenadores están en longitudes por encima de los 5 metros, llegando hasta 10 metros, 15 metros, dependiendo. Pero nosotros vamos a utilizar un desarenador pequeño, con 7 metros de longitud. Dando ese valor, obviamente este valor es arbitrario, dependiendo de ustedes su diseño, podrán tomar una longitud arriba de los 5 metros, o tal vez un valor más puntual como 10 metros, por ejemplo. Pero para este caso, se ha dado que la longitud esté entre 5 y 10 metros, por tanto hemos de considerar 7 metros. Reemplazando L en el área horizontal, calculo W, que es de 0,95 metros, y con W calculo el área vertical, y teniendo el área vertical, calculo la profundidad H de 0,42 metros. Por tanto, el volumen que va a poder contener nuestro desarenador es LW por H, ya que es un prisma rectangular y el volumen contenido es de 2,8 metros cúbicos. Ahora bien, podemos calcular el tiempo de residencia mediante la siguiente ecuación. El tiempo de residencia es la relación del volumen y el caudal.
y reemplazando valores con las unidades adecuadas, obtenemos que el tiempo de residencia es de 1 minuto. Ahora, ¿qué es el tiempo de residencia? El tiempo de residencia es el tiempo que va a tardar la partícula en ingresar en esta sección y llegar desplazándose hacia abajo y hacia adelante hasta contactar el fondo del desarenador. Ese es el tiempo en el que ha de permanecer la partícula dentro del desarenador hasta separarse en el fondo, y es de aproximadamente 1 minuto. Ahora bien, los tiempos de residencia para desarenadores típicos, que son un dato muy importante y por experimentación se sabe que normalmente el tiempo para los desarenadores genéricos que se pueden utilizar o emplear para el tratamiento de potabilización tiene un tiempo de retención de entre 20 segundos a 1 minuto. En este caso estaríamos en 1 minuto, por lo cual si nos hubiéramos salido del cálculo del tiempo de retención fuera del minuto, a lo mejor hubiéramos tenido que buscar una longitud diferente a 7 metros, ya que este paso puede ser iterativo. Nosotros tenemos que encontrarnos entre 20 segundos y 1 minuto para la partícula poder separar. Por tanto, es ahí donde yo juego con la longitud de 7 metros, trabajando con valores del mercado, que como les digo, tienen que ser desarenadores superiores a 5 metros de longitud. Y de ahí se va calculando este tiempo hasta que cuadre dentro de los 20 segundos y máximo 1 minuto. Hasta ahí tenemos el diseño de un desarenador principal para un pretratamiento de una planta de potabilización de agua. Espero se haya comprendido y para cualquier duda o consulta estoy dispuesto a aclararles la situación. De todas formas, les recomiendo por favor leer operaciones unitarias de transferencia de cantidad de movimiento que ustedes ya han visto en una materia anterior a la nuestra. También pueden buscar información en la materia de dinámica de fluidos, que es parte de su currícula. Sin más que decirles, me despido. Hasta luego.